Periodos en la educación en México. Panorama educativo actual, formas de gestión y administración de la educación. Es necesario hacer un breve recuento de los principales hechos históricos en el sistema educativo actual. La educación prehispánica. En el Valle de México, en época del dominio mexica, habían templos, escuelas denominadas Camecac, para los hijos de la nobleza, y Tepochcali, para los plebeyos. En estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. La educación durante la colonia, 1521-1821. Evangelizadores de adiestramiento en artes y oficios. En la Nueva España, la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. La educación para los indígenas y las mujeres era en casa o nula. La educación en el periodo posindependiente. Benito Juárez se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se estableció la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda la enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. La educación en el Porfiriato. Diseñó un sistema nacional de educación, fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expandir títulos para la enseñanza, se privilegió la educación superior, aparecieron las preparatorias en casi todo el país y también las escuelas normales en todos los estados. La Revolución Mexicana. El mando de Vasconcelos, la SEP, desplegó una intensa actividad educativa, impulsó la escuela rural, primarias y normales rurales, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. La expansión del sistema educativo. El sistema educativo mexicano modificó los viejos patrones elitistas de acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización en las entidades federativas más rezagadas. Importancia de la educación en México. No solo depende de asistir a la escuela y memorizar todos los datos proporcionados. No depende solo del gobierno, sino depende del maestro y padres de familia. La educación es un trabajo en conjunto de servidores públicos y sociedad, pero sobre todo es un acto de conciencia y de responsabilidad. Importantes de la producción en temas sociales como la base para erradicar las desigualdades, la pobreza y el analfabetismo. La educación es necesaria en todos los sentidos para mejorar nuestro bienestar social, nuestra calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades de empleo, para fortalecer nuestros valores y relaciones sociales. Fuentes de la historia en la educación de México. Estudia a los hombres en el tiempo, refleja mejor el campo de estudio del historiador. Por un lado, la historia no estudia la historia natural, formación del universo, historia de la Tierra, sino a la historia humana. Por otro lado, el historiador se preocupa por analizar al hombre en sociedad en el pasado. Fuentes de la historia de la educación de México. Naciones fundamentales. Edad antigua, Antiguo Oriente, Edad Media, Alta, Edad Media, Baja, Edad Media. Edad moderna, Humanismo, Renacimiento, Edad contemporánea, siglo XX y siglo XXIII.